Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Formación Docente, Neuroeducación y Aprendizaje, modalidad en línea, del Centro de Estudios Neurológicos y Rehabilitación. Soy la neuropsicóloga Beatriz Rodríguez Martínez. Tendré el placer de ser tu docente en línea. Cuento con una licenciatura en Psicología. Soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Tengo una maestría en Neuropsicología Clínica que también realicé en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Soy docente presencial y en línea en diplomados impartidos en el Centro de Estudios Neurológicos y Rehabilitación. También soy docente presencial de la maestría en Neuropsicología del Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Funjo como neuropsicóloga clínica en el Centro de Rehabilitación e Integración Social en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, y cuento con una experiencia clínica de 10 años en evaluación, diagnóstico y rehabilitación neurológica en niños, adultos y ancianos. Bueno, pues millones de niños salen de las escuelas sin haber adquirido las competencias y habilidades básicas como la lectura, la escritura y el cálculo. De esta necesidad surge el término de neuroeducación, que es una disciplina de la enseñanza que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. Esta nueva disciplina educativa es la fusión de tres ciencias en específico. Por un lado, tenemos a las neurociencias, que estudian el desarrollo del sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Los neurocientíficos se centran en el cerebro y su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas. Por su parte, la psicología estudia la conducta y los procesos mentales o psicológicos y cómo estos impactan directamente en el aprendizaje, en donde la pedagogía aporta la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente en la educación infantil. El objetivo de la neuroeducación es que todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, cómo es que se procesa la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados conductuales o cómo es frágil frente a determinados estímulos. Esto llega a ser un requisito indispensable para la innovación pedagógica y transformación de los sistemas educativos. Bueno, pues iniciamos formalmente con el módulo 1, Neurodesarrollo Infantil. El primer tema es desarrollo prenatal y está dividido en 2 cápsulas. Esta es la primera, desarrollo prenatal, parte 1. La neuroeducación va a posibilitar la comprensión de los mecanismos cerebrales que se van a llevar a cabo dentro del aprendizaje, la memoria, el lenguaje, los sistemas sensoriales y motores, la atención, las emociones y el comportamiento, para así poder reconocer
los factores de riesgo que puedan estar presentes y que estos a su vez puedan alterar el proceso de aprendizaje. Iniciamos con la descripción de lo que es el concepto del neurodesarrollo. Realmente no hay una definición concreta de lo que es el neurodesarrollo. Sin embargo, suele ser descrito como un campo de la neurociencia y la biología que describe y estudia los mecanismos por los cuales el sistema nervioso adquiere y desecha un sinnúmero de capacidades y funciones. Iniciamos la parte de desarrollo embrionario del sistema nervioso recordando que las células reproductoras del ser humano son la célula de espermatozoide y el óvulo. Ambas son denominadas como células haploides porque cada una de ellas contiene únicamente 23 cromosomas. Al unirse el espermatozoide con el óvulo, que justamente es el proceso de fecundación, se convierte en una célula diploide que ya contiene los 46 cromosomas de la célula del humano. Tenemos el esquema de cómo es que se va llevando a cabo este proceso de neurodesarrollo. Tenemos desde el principio, que es la parte de la fecundación, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, y cómo en la unión de estos 23 cromosomas de cada una de estas células forman un cigoto. Posteriormente se va realizando lo que es la parte del embrión y que a su vez se va a ir subdividiendo en células por medio de lo que es el proceso de mitosis hasta formar la mórula. Esta mórula va a tener diferentes células, que ya va a ser la división de los estadios anteriores, y va a formar un blastocito. Ya en el proceso del blastocito, cada una de estas células que fueron divididas va a tomar una diferenciación específica. Y mientras esto se lleva a cabo, ya va a ser parte de la implantación de este blastocito dentro del endometrio. Iniciaremos pues a describir lo que son las fases del neurodesarrollo cerebral. Es importante primero tomar en cuenta que las fases que serán descritas a continuación no necesariamente se van a ir formando en el orden en el que van a ser descritas. Pueden estarse llevando a cabo las fases en el mismo tiempo, no necesariamente es una tras otra. Sin embargo, vamos a ir mencionándolas una tras otra solamente para un método pedagógico de enseñanza. Bueno, aclarado esto, iniciamos con la fase de neurulación. La neurulación, en este proceso se lleva a cabo la inducción del plegamiento de la placa neural por el mesodermo axial, que va a formar lo que es la notocorda, para formar así lo que es el tubo neural. En el tubo neural también se va a llevar, o en este proceso se va a llevar a cabo la formación de crestas neurales, en donde también se va a llevar a cabo la parte de migración de células para formar parte del sistema nervioso periférico. Esta formación de la placa neural a tubo neural va a ir llevando una secuencia en la cual la placa neuronal, que en un principio va a estar
lisa, se va a ir plegando poco a poco hasta llegar a formar el tubo neural. Del tubo neural, como vemos, se van a desprender las diferentes estructuras del sistema nervioso. En esta imagen podemos ver que hay una una imagen de la placa neuronal que vemos, por ejemplo, en la diapositiva anterior, donde se va a ir plegando, y en esta imagen vemos que la parte inferior está identificada con el color amarillo, va a formar una estructura llamada endodermo, que esta a su vez va a formar estructuras subcorticales del sistema nervioso y también va a ser la responsable del desarrollo del aparato digestivo y respiratorio. De la parte medial de la placa neural se va a diferenciar el mesodermo, que van a ser estructuras mediales del sistema nervioso y que a su vez también van a formar estructuras esqueléticas y muscular. Y por último, la parte más superior del tubo neural nos va a formar lo que es el ectodermo, que en sí ya va a ser toda la formación de la parte de la masa cerebral, y a su vez también va a formar lo que es el órgano de la piel. También tenemos la parte de lo que es la proliferación celular. En los seres humanos esta fase del desarrollo se da en la 4ª semana de gestación a partir del neuroepitelio, que está formado por células llamadas células madre. Estas células madre producen las llamadas células progenitoras, que a su vez darán neuronas inmaduras o glioblastos o neuroblastos. Esta fase de neurodesarrollo está enfocada a generar y generar y generar células. Por eso es que menciona que es la fase en la que se empiezan a desarrollar las células que en algún futuro van a formar diferentes órganos o diferentes estructuras dentro de la parte de la diferenciación para formar el sistema nervioso central. Vamos a recordar que las células básicas del sistema nervioso son las neuronas. Tenemos aquí la figura animada de una neurona y es para ejemplificar las partes esenciales de lo que es la neurona. Tenemos la parte del soma o del cuerpo de la neurona, en donde es el centro metabólico. Contiene los núcleos endoplásmicos y se encarga de la síntesis de proteínas de la célula. También tenemos lo que son las dendritas. Las dendritas son las ramificaciones que salen del cuerpo de la neurona y que estas ramificaciones se van a encargar de recibir la información del exterior para poder transmitirla al cuerpo de la neurona. Como vemos en la imagen, las dendritas están ejemplificadas como si fueran las manos de esta neurona. Estas manos van a ser las encargadas de recibir la información de otras neuronas para poder procesarla en el cuerpo neuronal. Y vemos que todas las neuronas van a tener muchas dendritas, pero solamente un axón. El axón es esa unidad conductora de la célula. Como vemos, la imagen nos muestra
que esta manita es diferente a las demás porque esta nos va a dar la dirección de la información que se centra en la neurona, cómo es que las dendritas van a recabar esa información, y la tarea del axón es dar la conducción de esa información a un lugar específico. Tenemos como dato que puede calcularse que las neuronas deben generarse en el cerebro a un ritmo promedio de más de 250,000 por minuto. Justo por eso es que decíamos que se producen y se producen y se producen en el cerebro dentro del proceso de la proliferación para que en algún punto en la diferenciación cada una de esas células tomen un trabajo específico. Dentro del tipo de neuronas podemos ver que hay varios tipos de neuronas dependiendo de la función que tengan. Estos son algunos tipos de neuronas que hay. Por ejemplo, neuronas según la transmisión de su impulso nervioso. De este tipo de neuronas pueden ser las neuronas presinápticas y las postsinápticas. También tenemos según su función, que pueden ser neuronas sensoriales, neuronas motoras o interneuronas, que justamente van a estar entre dos tipos de neuronas intercambiando información. También tenemos neuronas según la dirección del impulso nervioso, las cuales pueden ser neuronas aferentes o neuronas eferentes. Las neuronas aferentes van a ser aquellas que van a recibir información del exterior. Esas neuronas van a emitir esa información y las neuronas eferentes van a ser las encargadas de dar una respuesta a ese estímulo que estamos recibiendo. Y también tenemos el tipo de neuronas dependiendo del tipo de sinapsis que llevan a cabo. Estas pueden ser excitatorias, inhibitorias o moduladoras. Las excitatorias van a ser aquellas que van a provocar la respuesta. Las inhibitorias, aquellas que la van a detener. Y las moduladoras, como su nombre lo dicen, va a modular ese grado de intensidad de excitación o de inhibición que va a tener la célula. Otro tipo importante de células neuronales son las células gliales. Estas células van a tener como función el soporte del sistema nervioso, van a aportar la vaina de mielina, que lo vamos a ver un poco más adelante, van a ser la guía para la migración neuronal durante el desarrollo, van a tener un papel de regeneración neuronal, también nos van a aportar la nutrición a la neurona y van a llevar a cabo el proceso de eliminación de productos de desecho del metabolismo neuronal. Las glías más importantes dentro del sistema nervioso son los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Los astrocitos van a formar la barrera, van a ser quienes soportan la estructura celular del cerebro, dirigen la migración de las neuronas y limpian los sitios de lesiones. Los oligodendrocitos son los responsables de la velocidad de la transmisión de los impulsos neuronales, produciendo la mielina. Este proceso va a continuar a lo largo del periodo postnatal hasta la infancia. Y la microglía, que limpia el tejido alrededor de los sitios dañados, primordialmente en la materia gris. Recordamos entonces que estos son los tres tipos de glías esenciales en el sistema nervioso central: los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía.
Bueno, pues hasta aquí concluimos la primera parte del tema del desarrollo perinatal. Te invito a que continúes viendo la segunda cápsula de desarrollo perinatal, parte 2. Gracias.